análisis de esta reforma electoral. Está siendo discutida actualmente, pasó del Senado a la Cámara de Diputados. Ya se espera pues que se tenga que aprobar mañana máximo, porque se acaba el periodo legislativo, a menos que se llame un extraordinario, pero luego se ve difícil caer en esas. En fin, y para ello hemos invitado a Juan José Graham Nieto. Él es actualmente director de proyectos académicos de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Región Centro, analista político, y bueno, usted ya lo conoce. Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Bien, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, pues bastante convulso lo que se está viviendo en los temas legislativos, y creo que pues es pertinente siempre discutir, analizar, ver puntos y contrapuntos para ver dónde estamos parados, en qué coincidimos y cómo podemos enriquecernos, sobre todo en esta cultura de estar bien informados. Yo te preguntaría, bueno, ya el auditorio escuchó lo último de lo último. El Partido Verde ha rechazado esta propuesta de la vida eterna. Yo quisiera que discutiéramos dos cosas: el fondo de la reforma, cosas positivas, cosas negativas, y la forma de la reforma. Así es que, del fondo, ¿qué hay positivo en todo esto que ha propuesto el presidente López Obrador, Juan José, desde tu visión? Mira, de fondo yo te diría que, a diferencia de lo que se estaba pronunciando en los últimos días, que el tema del INE no se toca, yo creo que de fondo lo que sí podemos iniciar de discusión positiva es que yo pienso que el INE sí se debe tocar. El tema es cómo se toca y para qué se toca, porque a ver, en un país donde se ha tocado la Constitución más de 500 veces, ¿no? Es imposible pensar que hay instituciones que no se puedan tocar, ¿no? Todo es perfectible, y tan es perfectible que el INE ha sido tocado desde hace 30 años, ¿no? Cuando pasó de la Secretaría de Gobernación a ser el IFE y el IFE a ser el INE, ¿no? Entonces, en términos de fondo, yo creo que es muy positivo que estemos discutiendo esta situación. Creo que eso habla bien de una democracia activa. En términos de fondo de la reforma ya en particular, pienso que hay algunos temas que desafortunadamente se quedaron en el plan A, ¿no? Que era el tema de la discusión del voto electrónico ya como una realidad en nuestro formato mexicano, no de prueba, porque sí se ha usado. El año pasado se usó el voto electrónico en algunos espacios. Yo pienso que ya debería ser una realidad. Otra de las cosas positivas es también la discusión de la realidad de nuestros órganos electorales, Juan Pablo. La verdad es que por lo pronto hay que entender si es necesario que vivan todo el tiempo o que vivan durante procesos electorales. O sea, eso creo que sí es importante. ¿A qué me refiero? A los órganos, los famosos OPLES locales, el tema de los consejeros, cuántos consejeros nacionales debe de haber. O sea, sí son discusiones válidas. O sea, ¿por qué son 11 y por qué no son 7? ¿No? Claro. O sea, si quisiéramos estar discutiendo ese tipo de partes del fondo, yo creo que sí había materia para discutirse. El tema de la posibilidad, que eso sí quedó en el plan B, y eso sí creo que es una línea muy delgadita, pero creo que es positiva. El tema de la libertad de expresión política. ¿A qué se refiere esto? Que es que las funcionarias y los funcionarios puedan expresarse libremente sobre lo que piensan políticamente, sobre sus partidos, literalmente sobre su opinión e ideología política, ¿no? Que apoyan a quién o a quién no. Mira, esa es una parte. Es una parte bien interesante que la hayas puesto en el ámbito positivo, ¿no? Qué bueno que se está haciendo. Porque en su momento, quienes abogaron por que solamente los políticos pudieran hacer campaña en periodos específicos fueron el PRD en su momento, los partidos de oposición en su momento, donde estuvo el propio Andrés Manuel López Obrador, que hoy plantea la apertura. Y entonces uno dice, bueno, antes dijiste esto, hoy estás en esto, pero podríamos hablar que es algo positivo. ¿Por qué es positivo desde tu visión? Yo pienso que es positivo, y hay que darle un poquito nada más de contexto histórico. ¿Por qué antes sí, por qué ahora no? Sí. ¿Por qué antes no? Porque el tema era que había un partido hegemónico con una democracia muy endeble. Hay que recordar que nuestra democracia es muy joven,
Y evidentemente un partido tan poderoso y tan controlador como lo que era el PRI en su momento, tenían que poner este tipo de candados, precisamente para evitar que usaran, ahí va la parte, la línea delgada a la que me refería, que es el tema del recurso público. Sí. Entonces, sí libertad de expresión política, pero con la condicionante, y hay que ser muy meticulosos, muy observadores, ahí la ciudadanía tendremos que estar muy pendientes, y evidentemente las instancias electorales que están encargadas de regular, de que esa libertad de expresión política no sea abusada en términos de utilizar recurso público para, sí, claro, para ella. Entonces, ¿a qué me refiero? Un ejemplo muy sencillo, te lo pongo así rápido. Una gobernadora o un gobernador de un estado que tiene aspiraciones nacionales, en el caso de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, la jefa de gobierno, que se va a otro estado a caminar, ¿no? Si ella va con su propio recurso, si ella va a expresarse políticamente con gente que piensa que ella debería de ser la candidata, no debería haber problema si lo paga de su bolsa, no debería haber problema en términos de lo que se expresa si no lo está haciendo en medios institucionales, en medios formales públicos, es decir, que no esté en la tele local o el radio local cubriendo la nota, que no estén funcionarias locales utilizando aparato estatal local para apoyarla, por ejemplo, desde camionetas, desde mamparas, desde el espacio en el que se va a expresar, si ese espacio lo autoriza el gobierno o no, cuánto cuesta, que lo pague ella si tiene una renta. Es decir, todo ese tipo de detallitos que son bien importantes, esos finos detalles en esta libertad de expresión, Juan Pablo. Yo creo que ahí está la clave de esta situación. Creo que es positivo. Todas las democracias, todas las democracias avanzadas del mundo, Juan Pablo, para terminar este tema, viven en una libertad de expresión política, ¿eh? Claro. Podemos poner ahí en el centro uno de los situaciones que vemos y muy cercanas a Estados Unidos, donde incluso hasta el presidente hace campaña, porque incluso tiene la posibilidad no solamente de arropar a otros candidatos, gubernaturas, Senado, Cámara de Representantes, sino pues él mismo para su siguiente periodo, si así lo busca. Claro. O cuando cumple sus 8 ser años, liberales en ese sentido, ¿no? Totalmente. Sí. O cuando cumple sus 8 años, no nos espanta ver al presidente saliente levantándole la mano al candidato de su partido, él siendo presidente en turno. Claro. ¿No? Pero hay una igualdad de posibilidades porque estamos hablando de que no hay recursos públicos cargados hacia una sola parte. Bueno, y ahí estamos hablando de que hay toda una libertad de que privados puedan meterle dinero. En fin, es un tema un poco más complejo, pero positiva esa parte. Ahora, tratemos de ser puntuales. ¿Qué cosas negativas o qué cosas no nos ha gustado? Te pediría que escogiéramos algunas del fondo de esta reforma propuesta por el presidente López Obrador. O no solamente lo que tú opines, sino lo que se ha recogido allá afuera en el debate público. Yo te diría, hay 2 puntos. El primero, que hasta hace unas horas, unos minutos, quieres decirle, estaba el tema de la transferencia de votos, ¿no? Que hace rato comentabas el tema de las formas, voy a tocar un poco de forma. Toda la discusión empezó en Cámara de Diputados, pasó a Senado, Senado va a modificar, va a regresar a Cámara de Diputados, y si Cámara de Diputados vuelve a modificar, tiene que regresar al Senado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va con el punto número 1 que voy a tocar en términos negativos, que es el tema de las transferencias. ¿Qué es esto de la transferencia de votos? Era una forma medio con truco para que los partidos chicos en las alianzas con los partidos grandes pudieran sobrevivir. No digo nombres de partidos en específico porque eso hubiera servido, o sea, si hubiera quedado en ley, esto le hubiera servido tan así para los mismos partidos chicos que estuvieran en la coalición de los partidos que vengan, ¿no? O sea, me refiero, podría ser el PRD para el PAN a nivel nacional o podría ser el PT Verde en este caso para Morena. Entonces, ¿qué se refiere? Que podían los partidos hacer un convenio desde antes de iniciar las campañas y procesos electorales en el cual estipularían cuánto se va a transferir del voto total sacado a los partidos formados dentro de la coalición. Entonces, es decir, pues Morena saca una votación alta, fuerte en la alianza y le da lo suficiente para transferirle tantitos votos a PT y Verde, garantizas el registro de esos partidos. Pero afortunadamente esa parte, este punto se ha desechado para bien de... se ha dicho que se va a desechar. Hasta ahorita, porque hay que decirlo, hasta ahorita todavía está en vivo actualmente en la Cámara de Diputados discutiendo, y hay 2 posibilidades, te las platico rápido. Una, o congelan el reloj legislativo, que es un truco muy viejo que hizo Beatriz, lo inventó Beatriz Paredes hace muchos años cuando era senadora,
¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo en la vida real sigue pasando, pero se frena el reloj de la sesión, o sea, se congela literalmente. Sí. Entonces, la sesión sigue viva, pero sigue pasando en otro momento. Es decir, puede ser mañana, puede ser el sábado, puede ser el domingo, pero aunque los días de periodo cerraron, no, porque la sesión sigue abierta. ¿Me explico? Sí. Un truco, pero se puede hacer. Entonces, podrían irse hoy con ese truco a la discusión hasta el final. El verde, ya lo pusiste, ya lo platicaste tú, ya se expresó. El PT como tal no se ha terminado de bajar. Entonces, no descarto todavía por completo ese tema. Y aunque se descarte hoy, todavía tiene que regresar al Senado. Entonces, claro, va para largo esa historia. A ver, ¿qué opinas de lo que hablamos al inicio de esta emisión? Decía la vocal del INE en Tabasco, pues lo lamentable que sería no desaparecer, pero sí acotar al mínimo el Servicio Profesional Electoral Nacional. ¿Qué significaría esto para el país? Sería una reducción importante en términos de una masa importante de servidoras y servidores públicos capacitados en términos electorales que ya conocen cómo opera el funcionamiento de nuestras elecciones. O sea, son gente que cada 3 años, inclusive cada año, porque hay elecciones, han habido elecciones, en los últimos 6-7 años han habido elecciones prácticamente todos los años, en algún lado, que saben perfectamente el ABC de lo que tienen que hacer. Entonces, hay masas, hay lugares donde puedes recortar y otros donde no. Yo pienso que eso sí es un retroceso en términos del aparato. Sí estoy de acuerdo en que hay cosas que no se pueden tocar como son estos. El caso de los distritales, por ejemplo. Pero también te decía al principio, ok, quieren recortar, hay de dónde recortar sin afectar la operatividad, claro, ¿no? Es decir, el tema de los consejeros locales, ¿cuántos puede haber en cada estado? ¿Podrías recortar consejeros locales? ¿Podrías recortar el mismo Consejo Nacional? ¿Podrías inclusive pasar una operatividad en que los OPLES solo funcionen en años electorales sin cortar de tajo las partes más de abajo, que son los que te dan las credenciales en cualquier día, claro, que son los que mantienen viva la operatividad del INE, ¿no? En general, esa gente no, pero los demás sí podrían pasar una operatividad en la que solo estén activos cuando haya año electoral. Es decir, si la narrativa era ahorrar temas de dinero, había de dónde ahorrar, ¿no? Claro. Sin afectar la operatividad real del INE. Y esto ya lo han argumentado Lorenzo Córdoba, ya lo ha argumentado varias veces el mismo INE institucionalmente, no sé, vocales como en el caso de Tabasco, que ok, a ver, bueno, veamos de dónde se recorta, ¿no? O sea, si se trata de dinero, sí hay maneras de resolver la discusión. Ahora, no sé si hay algún punto rápido en cuanto al fondo que no guste, algún tercero que quieras agregar, o tenemos un video de Lorenzo Córdoba de hace algunos minutos que publicó y se ha posicionado sobre esta aprobación. ¿Nos vamos con el video o hay algo que agregar en esto? Yo creo que vamos con el video y ahorita comentamos. Y lo comentamos. Adelante, Augusto. Pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son tiempos todavía de entierro. Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar, como aquellas de las que hablaba Tocqueville, y que va a pasar por explotar todos los cauces jurídicos que estén al alcance de las ciudadanas, de los ciudadanos y de las instituciones, para que, confiamos, el día de mañana, a golpes de jurisprudencia, salvemos a nuestra democracia, esa construcción que no es de unos, es de todas y todos, y podamos en consecuencia seguir diciendo el día de mañana que en México seguimos construyendo cultura cívica y democracia, y no que hayamos emprendido una ruta de regresión democrática
como lamentablemente ha ocurrido en muchos otros países, en otros lugares, en otras épocas. México tiene una enorme tarea y desafío histórico: preservar lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas 3 décadas. Construir un sistema democrático en donde somos las y los ciudadanos, con nuestro voto libre, emitido en elecciones auténticas, por autoridades autónomas del poder e independientes de los legítimos, sin duda, intereses de partido, quienes decidimos quiénes nos gobiernan y nos representan, quienes decidimos si quienes nos gobiernan lo hacen bien o merecen irse a su casa. Esa es una conquista democrática que no podemos, que no vamos a permitir perder. Muchas gracias. Bueno, mucho que comentar. Es de las pocas veces que he observado, cada vez más, pero de las pocas veces que he observado a Lorenzo Córdoba realizar calificativos. Si bien nunca menciona a una persona en particular, pero ahora llama mayoría tiránica, que esta reforma pudiera ser una regresión democrática. Y me quedo con algo que dice: no es una democracia de uno ni de unos, sino que es una democracia de todos. Y ahí creo que nos podríamos pasar a las formas, Juan José, porque aquí hay un tema de fondo, que es la primera reforma electoral sin la construcción de todas las partes. O sea, la reforma vino de una parte, no se juntaron todos en una mesa y dijeron: a ver, yo quiero esto, yo quiero el otro, sino que una parte dijo: yo quiero esto, y los otros dijeron: yo no quiero eso, y de ahí no se movió nada, o se han movido cosas quirúrgicas. Y la otra es que es la primera reforma electoral propuesta desde el gobierno y no desde los perdedores. ¿Qué nos dices de las formas, Juan José? Mira, yo pienso que ha sido un tema extraño. Bien lo dices, es la primera reforma electoral que viene desde desde el partido que ganó la elección, ¿no? Normalmente las reformas electorales vienen justamente de las quejas de los partidos que no lograron porcentajes, que no ganaron la elección. ¿Por qué? Precisamente porque había cosas que mejorarle a los procesos electorales, precisamente porque no se dieron los resultados esperados para los partidos que en su momento consideraban pues, que por eso perdían, ¿no? Decían: híjole, es que hay manos del Estado en términos de programas sociales, hay manos del Estado en términos de los tiempos institucionales en radio, televisión, etc. Hay manos del Estado en que hacen campaña desde posiciones de gobierno. O sea, todas estas cosas que se reformaron durante hace 20, 30 años, más particularmente, son quejas justamente de quienes perdían. Ahora, y lo primero que mencionaste en términos de reforma es peligrosísimo. Yo creo que es lo que más llama la atención, ¿no? Es decir, es una reforma que está entrando con mucho calzador, y no solamente por el tema de los partidos de oposición. Olvídate de la oposición. El tema es que normalmente un partido dominante o grande, con votos suficientes y con capacidad ahí de captar 2, 3, algunos porcentajes de las demás bancadas, normalmente no tiene esta dificultad para ir y venir entre cámaras. ¿A qué me refiero con el proceso y la forma? Eso empezó en Cámara, repito, empezó en Cámara de Diputados, pasó a Senado y muy probablemente regresa a Cámara de Diputados. Y ver qué pasa en Cámara de Diputados si vuelven a tocarla para ver si se publica. Entonces estamos hablando de posiblemente periodo extraordinario, posiblemente reloj congelado, posiblemente febrero, si es que no se logran poner de acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ni el mismo partido en gobierno con su coalición grandota logró presentar una reforma en la cual estuvieran todas y todos sentados y dijeran: a ver, esto es lo que vamos a respaldar, esto es lo que vamos a presentar, y va para adelante. Y es que eso es positivo, ¿no? Eso es democracia, ¿no? Me parece hasta algo bueno, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Me parece que es un llamado positivo en el sentido de que vemos un poder legislativo en esta cuarta transformación que ya no está funcionando como, suena muy feo el chance del adjetivo que le voy a dar, pero como oficialidad de partes, ¿sí? ¿No? Sino un poder legislativo en vivo con un partido dominante, el partido de Morena, que tiene divisiones y diferencias
que es natural, es normal. Y el tiempo le dio la razón al final a Ricardo Monreal, que se votó en contra de esta particular de las transferencias, como bien mencionaste, y en la noche no había una persona morena que quisiera saber de Monreal, pero en la mañana vemos que el presidente está de acuerdo con Monreal en este tema. Entonces, hay un tema aquí, o sea, de comunicación interna, hay un tema de organización, y cosa que yo creo que es muy, como bien dijiste, es positiva. Habla de una democracia balanceada, habla de un poder legislativo que sí está sirviendo de contrapeso, y habla bien de eso, pero no habla bien que una reforma electoral vaya a pasar hasta el momento. Estoy hablando de lo que está sucediendo en este momento, porque están en vivo, hay que repetirse, están en vivo, en Diputados todavía. Hasta el momento no trae consenso de PRI, PAN, PRD, MC y PT y Verde. Vamos viendo respecto de cómo vayan a negociar con ellas y con ellos, porque hay que decirlo, y esto es bien importante, Juan Pablo, para ir cerrando, ya vio Morena, y es importante que lo sepan, que sus partidos chicos de la alianza pueden condicionar discusiones. Con sus votos en cada diputado y senado les dan los números para decir, pues sí me tienes que voltear a ver, claro, ¿no? Sí me tienes que tomar en cuenta para lo que vayamos a votar, ¿no? Cosa que no parecía la primera vez que se votó en Cámara. Tú también lo mencionaste, y cosa que te reconozco, que pongo un ejemplo muy claro y rápido. La diputada Salma Lueva, ¿no? Esto es público, ella lo ha manifestado en sus redes sociales, está mega arrepentida de cómo votó la primera vez, porque no se dio cuenta que afectaba las acciones afirmativas que afectan al movimiento que ella trae, que es la comunidad LGTBI y Q+, ¿no? Entonces, para que veamos cómo está, ¿no? O sea, es muy interesante lo que está ocurriendo, porque hay mucho tema de retórica. Yo creo que este es el gobierno y el sexenio de la retórica por las dos partes, y muy lejos también las acciones a implementar. Se nos quedan muchos temas, Juan José, en el tintero: analizar a Monreal, analizar a los partidos de oposición y qué podría ser una salida. Pero vamos a hablar más adelante de esto, porque seguramente aquí no va a acabar, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros estos minutos. Te envío un abrazo. No, te mando yo un abrazo, y el agradecido soy yo por los minutos. Y pues hay que estar pendientes, hay que invitar a la gente, Juan Pablo, del espacio, que por favor vean las sesiones, claro, que estemos pendientes de lo que va a suceder. Es una reforma muy importante. Es Juan José Graham Nieto, director de proyectos académicos de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Región Centro, analista político, y ya lo escuchó usted aquí en Reporte de la Noche. Hacemos la pausa, regresamos.